Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para seguir charlando de la selección argentina. En este caso nos vamos a meter con aquellos nombres nuevos, aquellas sorpresas que nos dejó Scaloni en la lista, que alguna podíamos deducir que podía llegar y otras realmente han sorprendido. Nombres que no nos hubiésemos imaginado que aparecerían en esta lista preliminar de jugadores del exterior que entregó hace unos días el entrenador argentino. Empecemos hablando por orden de aparición en la lista. Y el primer nombre que nos sorprendió fue el de Facundo Medina, jugador hoy del Racing de Lens de Francia, un equipo recién ascendido a la Ligue 1 y que tiene titularidad. Juega habitualmente en una defensa de 3, lo que puede ser un dato interesante pensando en lo que viene, que es la altura. Y es un jugador que fue sorpresa, nadie lo pedía, no porque sea malo, porque realmente creo que es un jugador más que interesante, pero creíamos que podía haber otro tipo de jugadores antes que Facundo Medina en la consideración del entrenador. Es un jugador que el mundo macro futbolístico lo empieza a conocer tras las convocatorias a la sub-20 y sub-23. Fue la dupla junto a Nehuen Pérez de la Argentina campeona sub-20 y campeona preolímpica sub-23. Se ve beneficiado Facundo Medina por la no cesión de jugadores como Cuti Romero, como Senesi, como Lisandro Martínez para jugar este preolímpico. Recordemos que el Bocha Batista hizo una gira europea buscando permisos y obviamente al no ser una obligatoriedad FIFA ceder a los jugadores para el preolímpico, tuvo que optar por los jugadores que estaban en el medio local. Eso termina abriéndole la puerta a Facundo Medina para ser el marcador central izquierdo del seleccionado argentino y actuar como lateral en alguna que otra oportunidad. Estamos viendo los números de Facundo Medina y vemos que actuó tanto de lateral, de izquierdo como de central, pero fue en el comienzo de su llegada a Talleres en la que actuó como lateral y después se consolidó como central del equipo cordobés. Fue uno de los primeros jugadores muy cerquita de Gaich, creo que días después de Gaich, que se confirmó que ya tenía destino europeo cuando se abría el mercado, y la verdad que es un jugador que sorprende. No sabemos si finalmente va a ser convocado porque recordemos que es una lista preliminar, puede haber alguna modificación, pero creemos que había otros jugadores en la consideración del entrenador delante de Facundo Medina, porque es muy joven, porque nunca había sido convocado y porque recién pegaba el salto al fútbol europeo. Es verdad que Scaloni va a citar jugadores del medio local, pero generalmente se opta por jugadores que están en Europa ya con un cierto trayecto en el fútbol europeo. Lo de Facundo Medina no deja de sorprender, pero es de esos jugadores que se anima al traslado de balón. Lo hemos visto sobre todo en la sub-20, que cuando el equipo necesitaba aire, necesitaba orden, se animaba él al traslado y hasta pasar la mitad del campo de juego trasladando la pelota. Es algo que se le está pidiendo mucho a los centrales modernos, de no ser solamente defensor, sino también ser un recurso de traslado de balón, de animarse a pasar a un primer escalón del mediocampo y hasta un segundo escalón del mediocampo, ya metiéndose en terreno rival con el balón en los pies. Algo que la verdad que no muchos centrales argentinos los hemos visto, pero Facundo Medina en la corta carrera que tiene lo ha hecho en más de una ocasión. Un jugador que pertenecía a River, que no encontró lugar en River y se fue a Talleres de Córdoba y desde Córdoba pega el salto al fútbol europeo. El segundo nombre es el de Papu Gómez. Facundo Medina y Papu Gómez son los únicos dos jugadores que tiene esta lista que nunca convocó Scaloni. La diferencia entre uno y otro es que Facundo Medina venía de un proceso sub-20 y tenía lógica que no sea parte de la mayor, pero Papu Gómez ya había tenido pasado de selección con Sampaoli y nunca lo convocó Scaloni a pesar del buen rendimiento que tenía. Justificábamos por ahí algunos la no convocatoria de Papu por la edad que tiene y el puesto hiperpoblado, que es el del mediapunta, porque ahí está Messi, Dybala, Alexis McAllister. Hay muchos jugadores que pueden ser utilizados detrás del delantero, pero es un lindo mensaje que aparezca Papu Gómez. No sabemos si va a tener
este nivel para poder llegar a disputar la Copa América y, si se da todo bien, más adelante el Mundial. Pero convocar a jugadores por el presente, más allá de lo que diga el DNI, la verdad que es un buen signo. Un Papu Gómez que era de los más merecidos que esté en la convocatoria por todo lo que había hecho, sobre todo post confinamiento, que siempre hablábamos que la vuelta al fútbol después de la cuarentena iba a ser un volver a nacer, porque era la primera vez en toda su carrera que los jugadores profesionales estaban tanto tiempo sin jugar y queríamos ver cómo era esa readaptación. Lo de Papu fue rápido, en un equipo que fue sensación en Europa, que llegó a las instancias finales de la Champions League, cuando en los papeles nadie apostaba en el comienzo de la temporada que iba a llegar tan lejos el Atalanta, y estuvo muy cerquita de meterse en semifinales. El Papu es un jugador que está jugando habitualmente detrás de dos delanteros. Son 33 partidos que ha jugado en la temporada detrás de dos delanteros y 11 acompañando un solo delantero, ya sea como media punta o como segunda punta. Pero ya nos olvidamos de aquel extremo que salió de Arsenal de Sarandí, que pasó por San Lorenzo, que el Cholo Simeone, dicho por el mismo Papu Gómez, le enseñó esta posición de tricuartista, cuando era una novedad ser tricuartista, ser este delantero pero con alguna responsabilidad defensiva y arrancando de algunos metros más atrás de lo que estaba acostumbrado el Papu Gómez. Y la reconversión hizo que Papu termine jugando como un estratega, de ser un picante a ser un organizador. Habla de una buena lectura de su juego y del juego por parte de Papu Gómez. Es una buena noticia que esté en el seleccionado argentino, y también rompe esta estructura amarillista que se decía que Papu Gómez no iba a volver a la selección argentina por aquel episodio que tuvo con Biglia previo al Mundial, que Messi no lo quería más. Se ha dicho tantas cosas, pero bueno, lo cierto es que vuelve a estar en el seleccionado argentino y es una buena noticia para todos. Joaquín Correa, otro que llega a la selección argentina por el buen rendimiento que hizo post confinamiento. ¿Por qué digo post confinamiento? Porque teníamos una lista en marzo y Joaquín Correa y Papu Gómez no aparecían. Joaquín Correa, como todos, y lo vuelvo a repetir, ha manifestado su deseo de ser parte del seleccionado argentino. Ha tenido 3 convocatorias, 2 con Sampaoli y solamente una con Scaloni, que fue a la vuelta de la Copa América. Jugó 58 minutos con Chile y es todo lo que habíamos visto de Correa en la era Scaloni, en el ciclo del actual entrenador del seleccionado argentino. Se convirtió en un jugador importantísimo para la Lazio, para que hoy la Lazio esté organizando lo que va a ser su participación europea. Encontró en Immobile un tipo que todo el buen trabajo de Correa se veía reflejado en el gol. Se convirtió en un jugador más que interesante. 10 goles en la última temporada para un jugador que no tiene la obligación justamente de definir la jugada, y le da polifuncionalidad Joaquín Correa al tricuartismo argentino, porque tiene 31 partidos jugados en la temporada como media punta detrás de Immobile. Como delantero jugó 3 partidos y hasta un partido de doble 5, siempre formando parte de la columna vertebral. En la era Sampaoli hemos visto un Joaquín Correa que era 9, pero ese 9 moderno, ese 9 jugador, ese 9 que sale del área y se anima a abandonar la zona de definición para que entre una sorpresa y él convertirse en parte de la organización. Pero fue el debut con Sampaoli en aquella fecha por Australia y Singapur. Después en eliminatorias ingresó en aquel partido raro frente a Uruguay para hacer tiempo para que se termine de consolidar el 0-0 que a priori parecía convenirle a los dos, y se hizo este acuerdo tácito con Uruguay para que el partido termine empatado y entró para nada. Y después no volvió al seleccionado argentino. Es verdad que con la marcha de Sampaoli de Sevilla dejó de tener protagonismo y tuvo que buscar otro destino, y encontró, se reconvierte en su llegada a la Lazio para ser parte de la estructura que le da al equipo la posibilidad de empezar a pisar fuerte en el fútbol italiano y por qué no en el fútbol europeo. 2 temporadas ya vistiendo la camiseta del equipo romano, así que estoy muy a favor de la convocatoria de Joaquín Correa. De hecho,
en el video que hice hablando de mis convocados, hablaba de la posibilidad de contar con el exjugador de Estudiantes de La Plata. Giovanni Simeone, otra de las sorpresas, sin duda, por el simple hecho de que hace casi 2 años que no se pone la camiseta argentina. Lo de Simeone parecía ser parte de la renovación argentina porque estuvo en las primeras 3 convocatorias de Scaloni, jugó 5 partidos, hizo un gol frente a Guatemala que, si no me equivoco, fue el primer gol del ciclo Scaloni, y después, cuando terminó el interinato, el primer interinato, porque Scaloni va de interinato en interinato hasta que ahora lo confirmaron, pero terminaba este proceso de prueba, estas 3 fechas hasta fin de año, y cuando Scaloni empieza a planear lo que iba a ser la Copa América 2019, ya desaparece del foco Giovanni Simeone. Otro jugador que aparece post confinamiento, mucho gol en este Cagliari porque ha tenido la posibilidad de convertir 13 goles en la temporada. Es un número interesante para un equipo que no juega demasiado en el área rival, para un equipo que está más preocupado por que no le conviertan que por convertir. Hacer 13 goles es un número más que interesante. Se fue de la Fiorentina porque no había una titularidad asegurada a pesar de haber hecho una buena temporada, y se fue a un lugar donde iba a tener la posibilidad de estar de cara al gol domingo a domingo. Un jugador obsesionado con la selección argentina, obviamente mamado desde la cuna por el pasado de su padre con el seleccionado argentino, y creo que la presencia de Giovanni Simeone está ante la ausencia prácticamente obligada del Kun Agüero, que si llega, llega muy justo, y que se prefiere que termine la recuperación de la mejor manera y poder contar con él en noviembre. Algo distinto a lo que se produce con Nico González, que Nico González sí se lo convocó a pesar de que también va a llegar muy justo, pero lo de Nico González es seguir aprendiendo del seleccionado argentino, seguir incorporando experiencia a través de la vivencia en el predio de Ezeiza, y lo de Agüero es toda una vida en el predio de Ezeiza, o sea que sería hasta inútil traerlo a Agüero si no juega. Y la otra sorpresa, para cerrar este video, es la de Cristian Pavón. Lo de Cristian Pavón para mí va atado a lo de Nico González. Si Nico puede jugar, se puede llegar a caer lo de Pavón, porque sabemos que esta lista puede recortarse cuando se sumen los jugadores del fútbol local. Pero lo de Pavón es una sorpresa, sobre todo porque tuvo una sola convocatoria con este entrenador, que fue la primera, y después no volvió más al seleccionado argentino desde el 12 de septiembre del 2018 que Cristian Pavón no se pone la camiseta argentina. Ya lleva más de un año en el fútbol de los Estados Unidos, y también es un mensaje la convocatoria de Cristian Pavón de que se está mirando también unas ligas menores. No lo vi jugar, como lo dije en el video anterior, a Cristian Pavón, pero lo que sabemos de Pavón es que si encuentra el nivel psicológico y futbolístico alineado, es un jugador impresionante. Vimos momentos en Boca que le quedaba chica la Copa Libertadores, le quedaba chica el fútbol local, pero es verdad que también se ve empañada por esa imagen en la que la resolución de Pavón no era la indicada, en la que terminaba con un centro de mierda a cualquier lado, o definiendo mal, o entregando la pelota hacia un rival. Pavón encuentra en Guillermo Barros Schelotto ese padrino futbolístico que lo hace rendir, y hoy sigue siendo su entrenador. Son 22 partidos jugando como extremo por izquierda, lo que quiere decir que tenemos un Pavón más definidor que asistidor, porque el Pavón que jugaba como extremo derecha tenía como objetivo el centro hacia Benedetto. Hoy el Pavón que juega de extremo izquierdo es enganchar para definir él. Tiene una pegada exquisita y es bueno aprovecharlo. Un jugador que ya tiene un mundial, que no jugó mal el mundial porque tuvo muchos minutos, y la verdad que si bien hizo un poco de ruido que sea titular en el último partido, dejando a Agüero y a Higuaín en el banco de suplentes y jugar sin 9, no desentonó para nada. Es un jugador que tiene mucha juventud, tiene 24 años nada más, tiene muchísimo para crecer, y creo que también esto es un empujón anímico para Pavón. Más allá de que se pueda caer de la lista porque son muchos jugadores, mostrarle el interés, mostrarle que está dentro de la consideración del entrenador, más allá en el equipo que juegue, es una palmada
en la espalda interesante para el exjugador de Boca. Estas son las 5 sorpresas de Scaloni. Me gustaría conocer qué opinan ustedes de ellas, si están bien convocados, si sobra alguna de ellas, si alguno no merece la convocatoria del seleccionado argentino. Vamos a seguir hablando de esta lista, vamos a seguir desmenuzando lo que dejó estos por ahora 30 nombres que dio el entrenador argentino. Muchas gracias por estar de este lado y seguimos hablando como siempre de selección argentina.